Cuando queremos establecer comunicación entre componentes que no son padre e hijos, tenemos dos maneras básicas de proceder. La primera es combinando la comunicación padre a hijo e hijo a padre. Esto es útil si los componentes son hermanos, es decir, hijos del mismo padre. 2. Utilizar servicios. Esto es útil si los componentes son lejanos, pues esto facilita la comunicación. Vamos a ver un ejemplo de ambos. Para nuestro primer ejemplo, vamos a trabajar la comunicación entre componentes hermanos. Vamos a tener tres componentes en este ejemplo, un componente padre y dos componentes hijo. Desde un componente hijo dispararemos un evento, el cual será escuchado por el componente padre, y este componente padre pasará el mensaje hacia el otro componente hijo. Aquí estamos en uno de los componentes hijos. Este es el componente que va a emitir un mensaje que queremos que el otro componente hijo o, dicho de otra forma, su componente hermano lo reciba. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a pegar ese código. Básicamente aquí lo que estamos haciendo es decir, escribe dos puntos y aquí estamos colocando un textbox. Y cada vez que escribamos en el textbox se va a ejecutar la función cambio texto. Vamos a ir a definir la función cambio texto aquí en el code behind o en la clase del componente. Como este es un componente hijo, yo lo que quiero es que emita un evento. Entonces, luego de definir nuestra función cambio texto, lo que vamos a hacer es que vamos a declarar una variable. Vamos a limpiar esto. Vamos a declarar una variable. Se va a llamar texto cambiado. Va a ser del tipo event emitter, tal cual aprendimos en un video anterior. Fíjate que aquí a veces nos sale unos cuantos event emitters. Tú quieres el que viene de Angular Core. Vamos a presionar Tab acá y fíjate cómo se va a importar en Angular Core. Si se te ha importado otro, entonces el ejemplo no te va a funcionar. Vamos a decir string porque lo que queremos transmitir es un string y vamos a decir event emitter string. Y no olvidamos decorar esta variable con el atributo output. Muy importante porque sin eso el ejemplo tampoco te va a funcionar. Ahora vamos a decir this.texto cambiado emit texto. Y ya con eso estamos emitiendo al evento padre, o mejor dicho, estamos emitiendo al componente padre el mensaje escrito en el textbox. Ahora vamos a ir hacia el componente padre y vamos a arreglar este título y lo que vamos a hacer es que vamos a decir app hijo 1 y app hijo 2. Como podemos ver, aquí tenemos estos dos componentes, los cuales son hijos del componente padre. Tenemos el componente hijo 1 y el componente hijo 2. Desde el componente hijo 1 yo quiero enviar un mensaje hacia el componente hijo 2. Como vimos, el componente hijo 1 emite un evento, así que lo que yo voy a hacer es que en el componente padre yo voy a escuchar a ese evento. Lo que vamos a hacer es que cuando se dispare el evento en el componente padre, yo lo que voy a hacer es que yo voy a cambiar el valor de la variable texto hijo 1 que vamos a definir en un segundo y le vamos a colocar el valor de event. Event que viene siendo el mensaje emitido por el componente hijo, es decir, por este componente que tenemos acá, y por tanto event va a ser igual al texto que estamos enviando. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a definir esta variable acá del tipo string y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ir hacia nuestro componente hijo 2 y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a colocar en pantalla el valor que se nos envía desde el componente hijo 1. Aquí estamos en el componente hijo 2, así que yo lo que voy a hacer ahora es que yo voy a definir esta variable que le vamos a llamar texto hijo 2 y la vamos a decorar con un input. La decoramos con un input porque yo quiero que esta variable pueda ser llenada desde el componente padre. Así que yo voy a copiar esta variable, este nombre de variable que tenemos acá, y vamos a venir acá hacia el componente padre y vamos a utilizar binding de propiedad para setear el valor de esa variable. Y su valor va a ser texto hijo 1, que es el nombre de esta variable que tenemos acá. Así que el flujo es el siguiente. Desde el componente hijo 1 disparamos un evento, este evento lo estamos capturando acá y lo que estamos haciendo es cambiar el valor de una variable en el componente padre y ese valor de esa variable se le estamos enviando al componente hijo 2, es decir que efectivamente entonces estamos logrando
establecer un canal de comunicación entre componentes hermanos, donde el componente hijo 1 envía un mensaje y el componente hijo 2 lo está recibiendo. Vamos entonces a salvar y lo que vamos a hacer es que vamos a ir hacia Google Chrome y vamos a ver que aquí tenemos nuestro ejemplo de comunicación entre componentes hermanos. Aquí tenemos nuestro componente 1 o componente hijo 1 y el componente hijo 2. Lo que yo escribo acá en el componente hijo 1 se va a mostrar en el componente hijo 2, tal cual era lo que esperábamos. Esta manera de comunicación no siempre es viable, porque dependiendo la lejanía de los componentes, es posible que la cadena de comunicación de componentes sea difícil de manejar. Una alternativa que tenemos es la de utilizar servicios. Esto lo veremos a continuación.